Buen día YouTube, mi nombre es Oscar Sánchez y en este video les explicaremos lo que es la virtualización de servidores. Para comenzar definiremos lo que es la virtualización en sí. ¿Qué es la virtualización? El concepto de virtualización se refiere al acceso a una sola pieza subyacente de hardware, ya sea un servidor o una PC tradicional. Se coordina para que múltiples sistemas operativos invitados puedan compartir esa única pieza de hardware, sin un sistema operativo invitado siendo consciente de que en realidad está compartiendo nada. Un sistema operativo invitado es un sistema operativo que está organizado por el software de virtualización de la capa subyacente, que a menudo se le denomina como el sistema host. Un sistema operativo invitado hace que parezca a las aplicaciones que se están ejecutando en él como si se estuvieran ejecutando en un sistema operativo completo, y el propio sistema operativo invitado es completamente inconsciente de que se está ejecutando en la parte superior de una capa de virtualización de software, en lugar de directamente en la capa física del hardware. En una definición más a fondo, decimos que la virtualización se refiere a la abstracción de los recursos de una computadora mediante un software especializado, al cual llamaremos hipervisor o monitor de máquinas virtuales, que crea una capa de abstracción entre el hardware de una máquina física, o sea el host, y el sistema operativo de la máquina virtual, dividiéndose en él los recursos entre uno o más entornos de ejecución. Esta capa de software maneja y gestiona los cuatro recursos principales de una computadora, es decir, el CPU, la memoria, los dispositivos periféricos y las conexiones de red, y así podrá compartir dinámicamente dichos recursos entre todas las máquinas virtuales definidas en la computadora. Ahora definamos lo que es la virtualización de servidores. La virtualización de servidores es una tecnología de software que a partir de un servidor físico permite dar la apariencia de que se divide en múltiples servidores, sobre los cuales se pueden instalar diferentes sistemas operativos, sin que cada uno de estos interfiera entre sí. El cómputo del ordenador físico se reparte entre los diferentes sistemas operativos en función de las reglas de proporcionalidad que se establezcan en el software de virtualización. Entre los tipos de servidores que podemos virtualizar encontraremos lo que son servidores de impresoras, servidores de correos, servidores web, servidores de bases de datos, servidores de chat y servidores de FTP, entre otros. ¿Por qué virtualizar? Desde un aspecto técnico, la virtualización resuelve un problema fundamental, que ofrece la posibilidad de que en diferentes aplicaciones funcionen de modo independiente, sin necesidad de un servidor físico. Los eventos que ocurran dentro de una máquina virtual no tendrán ningún impacto sobre otro, gracias al aislamiento. Un fallo general de un sistema de una máquina virtual no afectará al resto de las máquinas virtuales. Con respecto a los beneficios económicos, la virtualización de servidores ha permitido que los administradores de TI obtengan ahorros de una gran magnitud sin precedentes. La consolidación de servidores, que básicamente significa utilizar un solo servidor en lugar de varios, conlleva a la reducción del uso de cableado, ahorro de energía eléctrica, reducción en requerimientos de refrigeración, menor ocupación de espacio, y esto significa un inminente bajo de costos. Ahora hablemos un poco de lo que es la historia de la virtualización. El concepto de virtualización ha existido desde la década de 1960, cuando IBM implementó particionar lógicamente ordenadores mainframe en máquinas virtuales independientes. Estas particiones se activaban en varias unidades centrales para ejecutar varias aplicaciones y procesos al mismo tiempo, lo que mejoró su utilización. Tal multitarea permite un mejor aprovechamiento de esas costosas inversiones. Durante las próximas 3 décadas, la necesidad de la virtualización se redujo, ya que los PCs y los servidores de bajo costo llegaron a estar disponibles. Además, las aplicaciones de cliente y servidor llegaron a ser muy frecuentes,
y la tendencia cambió hacia la computación distribuida. Por otra parte, la adopción universal de Windows y Linux condujo a la aparición de servidores de 32 bits, como las plataformas de cómputo dominantes, a diferencia de los clásicos mainframes. Entre los puntos importantes de la historia de la virtualización podemos mencionar los siguientes. A mediados de la década de 1960, en Cambridge, el centro científico de IBM, se desarrolló el CP40. La primera versión del CP/CMS entró en su producción en enero de 1967. Desde su creación, el CP40 tenía la intención de poner en práctica la virtualización completa. El 8 de febrero de 1999, VMware introdujo el primer producto de virtualización x86. La plataforma virtual VMware, que está basada en las investigaciones anteriores de sus fundadores en la Universidad de Stanford. En el año de 2005 se introdujo la virtualización de escritorio gratuita, gracias a VMware. VMware decidió proporcionar la tecnología de virtualización de alta calidad a todo el mundo de forma gratuita, aunque se omitieron la capacidad de crear máquinas virtuales y no distribuyó las herramientas de aceleración que vienen con la estación de trabajo de VMware normalmente. Ahora hablaremos de los factores de por qué la virtualización es un tema candente y actual. Primero, el hardware es utilizado. La cantidad de mejora crece con el tiempo, ya que hay un aumento exponencial de la capacidad para cada generación de la mejora del procesador. Hoy en día, muchos centros de datos tienen máquinas funcionando a solo un 10 o 15% de capacidad de procesamiento total. En otras palabras, el 85 o 90% de la capacidad de procesamiento no se utiliza. Los centros de datos se quedan sin espacio. Un gran número de servidores se han puesto en funcionamiento durante la última década, lo que ha causado un problema inmobiliario para las empresas. Se están quedando sin espacio en sus centros de datos. Y por cierto, que la gran cantidad de generación de datos exige nuevos métodos de almacenamiento de datos. Los costos de energía están por las nubes. El alto costo de la energía consumida por los centros de datos es un problema de tal manera que las empresas están poniendo programas de virtualización en su lugar para hacer frente a los elevados costos. La administración de los sistemas genera costos. Como parte de un esfuerzo para frenar el costo de las operaciones en aumento, las ofertas de virtualización ofrecen la oportunidad de reducir los costos generales de administración de los sistemas, reduciendo el número total de máquinas que necesita ser atendido. Vamos a tomar ahora la parte de ventajas y desventajas de la virtualización. Al ser una tecnología que está siendo bastante utilizada por las empresas y que ha reportado varias ventajas en cuanto a su uso, no podemos dejar de lado hablar de las desventajas. Toda tecnología tiene sus pros y sus contras, como ya veremos a continuación cuáles son las de la virtualización. Entonces, para poder hacer un análisis más o menos objetivo del uso de esta tecnología. Comenzamos con las ventajas. La primera, indiscutiblemente, es la consolidación de servidores, ya que nos permite proporcionar una administración centralizada de la infraestructura virtual. Tenemos muchos servidores físicos y al implementar esta tecnología vamos a tener pocos servidores físicos y muchos servidores virtuales corriendo sobre esta infraestructura. Esto nos facilita las labores de administración, porque como ya veremos más adelante, dependiendo de la tecnología que utilicemos, o mejor dicho, de la versión comercial que utilicemos, pues vamos a tener más o menos mayores ventajas para administrarla que otras versiones comerciales. Es ideal para pruebas y desarrollo. Claro, al interactuar con una infraestructura virtual, pues esto nos da la ventaja de efectuar pruebas de una mejor manera. ¿Por qué? Porque no estamos dañando, mejor dicho, no estamos corriendo el riesgo de dañar lo que es la infraestructura física ni la instalación real de lo que es nuestro servidor web, por ejemplo, sino que estamos en un ambiente de pruebas que es totalmente virtual y bueno, si tenemos algún error o algún fallo, esto
está completamente aislado. La tercera ventaja es la recuperación de desastres mediante herramientas integradas en el software de virtualización. Eso también depende del programa, de la herramienta comercial que nosotros utilicemos. Pero efectivamente, al tener una infraestructura virtual, pues esto nos da mayores prestaciones para poder hacer una recuperación de desastres y garantizar la continuidad del negocio. La rápida incorporación de nuevos recursos para los servidores virtualizados, esto se une a lo antes mencionado, de que la tecnología de virtualización es bastante flexible y nos permite añadir nuevas características o nuevos recursos como memoria, procesador, capacidad de disco duro a la máquina virtual. También tenemos una reducción de costes de espacio y consumo necesario de forma proporcional al índice de consolidación. Supongamos que tenemos un índice, o sea, una estimación media del índice de consolidación de 10 a 1, o sea, de 10 servidores virtuales corriendo en un servidor físico. Obviamente esto reduce enormemente los costos de espacio y de consumo de energía y sobre todo de tiempo de administración. Nos permite gestionar nuestro centro de procesamiento de datos como un pool de recursos o agrupación de toda la capacidad de procesamiento, memoria, red y almacenamiento disponible en nuestra infraestructura. Lo vemos como un todo, como un conjunto de todos los recursos con los que yo estoy trabajando y esto facilita las tareas de administración. Y otra ventaja es el aislamiento. Esto es muy importante cuando estamos realizando pruebas como lo que se mencionó anteriormente. Un fallo general del sistema de una máquina virtual no afecta el resto de máquinas virtuales y de hecho podemos jugar con ellas en el ambiente de pruebas y hacer diferentes escenarios para garantizar que vamos a poder actuar de forma correcta en caso de que alguno de ellos se presente. La mejora del total del costo de pertenencia o de posesión y del retorno de la inversión. No solo aporta el beneficio directo en la reducción de hardware necesario, sino también en los costos asociados. Se permite la migración en caliente de máquinas virtuales sin pérdida de servicio. Se elimina la necesidad de paradas planificadas por mantenimiento de los servidores físicos. Esto también bastante aplicado a cuando falla un servidor físico, entonces la herramienta que nosotros estemos utilizando puede permitirnos migrar las máquinas en caliente a otro servidor. La contribución al medio ambiente por menor consumo de energía en servidores físicos. Como todos sabemos, ahora no solamente es el avance en componentes tecnológicos, que las cosas se hagan más rápido o que nos permita un mayor beneficio al realizar las actividades del negocio, sino que también se apuesta por una mejora de estos componentes tecnológicos para no dañar el medio ambiente. Entonces, un menor consumo de energía, tanto para en aire acondicionado o de alimentación alimentación eléctrica para que funcionen los servidores, es una gran ventaja, es una gran reducción de costos y sobre todo de daño para nuestro medio ambiente. Y la última ventaja que nosotros mencionamos es el balanceo dinámico de máquinas virtuales. Esto va ligado estrictamente a la herramienta de virtualización que nosotros estemos utilizando, pero es general, digamos, para todas las versiones o herramientas comerciales. Esto lo que nos permite es garantizar que cada sistema corra sobre el pool de recursos adecuado. Entre las desventajas mencionamos el rendimiento menor comparado con un equipo dedicado. Y de hecho, estamos compartiendo el procesador y la memoria de un único servidor físico. Esta desventaja se va a hacer mayor o menor en la medida que nosotros vayamos integrando recursos o de que dispongamos de servidores físicos con altas capacidades. Si se estropea la máquina anfitrión, se estropean todas las máquinas virtuales. Por eso hay que adquirir soluciones que eviten pérdidas.
De hecho, si mi servidor físico, el que aloja las máquinas virtuales de mi negocio, se daña y no tengo ninguna herramienta o ningún mecanismo de recuperación de desastres, entonces voy a estropear todo el funcionamiento de mi negocio. La curva de aprendizaje para esta nueva tecnología adoptada. Toda tecnología lleva consigo o lleva asociada una curva de aprendizaje. ¿De qué va a depender esto? De las capacidades previas o capacitaciones de nuestro personal, si cuentan con las habilidades necesarias para lidiar con esta tecnología. De lo contrario, vamos a tener que capacitar nuestro personal y eso involucra dinero, tiempo y analizar los planes de capacitación adecuados. El licenciamiento. Tenemos que ver qué esquema de licenciamiento nos ofrecen las herramientas comerciales y cuál es el más conveniente para nosotros. Podemos tener licencias por procesador, por núcleo, y de ahí van derivándose otras modalidades de licenciamiento y nosotros debemos asesorarnos antes de adquirir esta tecnología. Los costos iniciales son altos y requiere una mayor preparación por parte del personal para poder administrar una infraestructura virtual. Los costos iniciales son altos dependiendo ya con lo que cuente la empresa. Si es una empresa que no tiene servidores físicos adecuados, sino que ha estado trabajando los servicios en PCs, por ejemplo, porque pueden darse los casos, los costos iniciales pueden ser bastante altos comparados con otra empresa que ya tenga servidores y que lo que tenga que sufragar sea la consultoría, el licenciamiento y capacitación para algunos empleados. Dependiendo del producto a utilizar, las limitaciones que cada uno de ellos posea o las que surjan al realizar la implementación propia. Cada empresa es un mundo, cada negocio es totalmente un mundo aparte y depende de las necesidades que tengamos en ese momento o las necesidades que queramos cubrir o qué tan preparados queramos estar para un futuro. Entonces todo esto incluye los costos de consultoría y como se menciona, dependiendo del producto, pues vamos a tener beneficios o desventajas propias de él. Ahora vamos a mencionar algunas herramientas comerciales que nosotros investigamos y que de hecho son de las más utilizadas. Y está la solución de vCenter Site Recovery Manager. Esta es de VMware y lo que permite o lo que llama la atención son las capas en las que puede dividirse esa tecnología. Por ejemplo, las prestaciones que puede tener vCenter Site Recovery Manager para la recuperación ante desastres, la administración que se hace desde VMware vCenter Server y la administración global desde VMware vSphere. Entonces, lo que hace es una replicación de vSphere donde van la información de las máquinas virtuales y también hace una replicación a nivel de capa de almacenamiento. Tenemos la solución de Microsoft, Hyper-V Replica, y funciona bastante similar y puede transmitir la información a través de redes TCP/IP, añadiéndole funciones de autenticación e encriptación para manejar la seguridad de la información. Y uno de los más famosos, que está el Xen Server Pool Replication Disaster Recovery. Lo que llama la atención de esta solución de virtualización es que al momento de hacer la replicación, lo que hace es copiar la metadata del Xen Server Host y eso es lo que envía al sitio de recuperación de desastres. No envía todas las máquinas virtuales, sino que solo los datos principales asociados a cada una de ellas. Envía los metadatos. Y para concluir, mencionamos
algunas de las empresas que utilizan la virtualización, que de hecho estoy seguro que muchos de nosotros hemos estado en contacto directo con ellos, como es la plataforma de Google Docs, con todas sus herramientas. Y Yahoo, Microsoft, que de hecho Microsoft es una de las proveedoras de herramientas de virtualización, en muchas secciones, o decir, en muchas modalidades de cómo funcionan estas empresas, es gracias en gran parte a la virtualización. Y ahí, para que ustedes puedan investigar también por su cuenta, hay empresas que ya venden, que ya comercializan máquinas virtuales ya listas para implementarse en las diferentes soluciones de virtualización, como lo es Bitnami o Parallels. Entonces ya viene una solución preconfigurada de acuerdo a las opciones que nosotros queramos y lista para implementar y aplicar las configuraciones previas. Esto es todo de nuestra parte. Esperamos que ustedes también puedan ahondar un poco más en lo que es el contenido de la tecnología de virtualización, de cómo se están utilizando, de ser posible a realizar visitas técnicas a alguna empresa para que personal asesorado, personal competente pueda darnos información actualizada, información de cómo fue que se implementó en su empresa la tecnología de virtualización y qué beneficios propios, qué beneficios intrínsecos a la empresa pueden determinar. Muchas gracias por su atención.